Al inicio de la travesía, emerge Ismael como figura fundamental en los antiguos textos sagrados. Él es el primogénito de Abraham, el hombre al cual Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue revelada a Abraham mientras contemplaba el cielo estrellado, una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, el transcurso del tiempo trajo consigo desafíos. Aunque Abraham y su esposa Sara anhelaban el cumplimiento de la promesa, la bendición de la paternidad aún no se había manifestado. La esperanza empezó a desvanecerse ante las incertidumbres de Sara. Te invito a quedarte hasta el final. Te sorprenderá esta historia. En busca de una solución, recurrieron a una costumbre de la época: la idea de engendrar un hijo mediante la unión con la sierva egipcia. Aunque era una práctica común en aquel tiempo, desencadenó una serie de conflictos y dilemas. Agar se sintió elevada al principio, pero la alegría de la concepción se transformó en desprecio por Sara. Lo que parecía ser una solución viable, rápidamente se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida y oprimida, huyó al desierto, llamándose a sí misma Ismael. Para el hijo, esa lágrima que llevaba en su vientre fue una oración que Dios escucharía, un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Hagar. Las vidas de Abraham, Sara y Hagar estuvieron entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. El viaje de Ismael apenas comenzaba y el desierto sería testigo de su búsqueda de identidad y propósito. Junto a un manantial en el desierto, un encuentro mágico estaba a punto de ocurrir, un encuentro que daría forma al destino de Ismael y señalaría el comienzo de una nueva fase de su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor que se apareció ante Hagar, una mujer en un viaje de desesperación. Con lágrimas en los ojos, ella confesó: «Estoy huyendo de la presencia de mi señora Sara». El ángel, el mensajero celestial, habló con autoridad y bondad. «Regresa a tu señora», aconsejó, «y sométete a su autoridad». Las promesas divinas se entrelazaron en sus palabras. «Multiplicaré tu descendencia en exceso», proclamó el ángel, «tantos que no se pueden contar». Entonces llegó la profunda noticia: «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor escuchó tu sufrimiento». El ángel pintó un cuadro del destino de Ismael. Será un hombre salvaje, su mano contra todos los hombres y la mano de todos los hombres contra él. Vivirá en presencia de todos sus hermanos. Abrumada por este encuentro divino, Hagar se sintió vista de una manera que nunca antes había experimentado. «Tú eres el Dios que ve», proclamó, lágrimas mezclándose con reverencia. También vio al que la veía. En honor a este encuentro, el pozo llegó a ser conocido como Bir Lahai Roi, un símbolo del Dios que estaba en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo, Ismael, un testimonio al poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el paso del tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. La práctica de utilizar un siervo para tener un hijo cuando la esposa era estéril, común en aquella época, llevó al nacimiento de Ismael. Pero este fue solo el comienzo de su viaje. Nacido cuando Abraham tenía 86 años, Ismael creció como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto por la promesa como por la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham trasladó su tienda a la sombra de los árboles de Terebinto y construyó un altar en Hebrón como símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estuvo intrincadamente entrelazada con giros inesperados.
A la edad de 13 años, el pacto se forjó mediante la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Mientras las arenas del tiempo continuaban moviéndose, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Su familia deambulaba por el desierto, tambaleándose al borde de la desesperación, hasta que la compasión de Dios fue despertada, y sus gritos se escucharon en la inmensidad del desierto. El viaje del joven Ismael estuvo marcado por pruebas y triunfos, una historia que resuena con la resonancia de la intervención divina y del Espíritu, duración de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en el desierto de Parán, con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a empuñar el arco. Su matrimonio con una egipcia explica también su proximidad a Egipto como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael demuestran que no rompió completamente los lazos con el linaje patriarcal principal. Génesis 15, 9. Él e Ismael su hijo los sepultaron en la cueva de Macpela, cerca de Mamré, en los campos de Efrón, hijo de Zohar, elitita. Y así Ashá fue a Ismael, y tomó a Malat, hija de Ismael, y hermana de Nebaiot, para que fuera su esposa. Además de las esposas que vivió Ismael 137 años, y se reunió con sus familiares. Génesis 28, 9. Fue a Ismael, hijo de Abraham, y se casó con una difunta hermana de Nebaiot e hija de Ismael. Ismael, a pesar de sus viajes por el desierto y su vida como nómada, mantuvo lazos que trascendieron los límites de la familia patriarcal. Dios caracteriza la personalidad de Ismael como la de un asno montés en el sentido de que es un nombre para un vagabundo. Suelta al asno montés que corre por las colinas del desierto. Es su hogar donde encuentra comida. Se burlan de él las multitudes de la ciudad. No obedece la voz de quienes lo guían. Jeremías 2, 24. Ismael se convertiría en una figura prominente fuera del pacto establecido por Dios. Una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa del pacto. Génesis 17, 20-21. Y en cuanto a Ismael, también lo atendí. Lo bendeciré, lo haré muy numeroso. Tendrá 12 líderes y lo haré una gran nación. Aunque Ismael no era parte del pacto directo con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Y así se desarrolló el pacto divino. Una nación surgirá de ti, y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia por las generaciones, un pacto eterno para ser Dios para ti y para tu descendencia. También te doy a ti y a tu descendencia la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán, en posesión eterna, y yo seré su Dios. Génesis 17, 7, 8. Estableceré mi pacto como pacto eterno entre mí y tu futura descendencia para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Te daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora habitas como un extranjero, toda la tierra de Canaán, donde seréis extranjeros. Dios le dijo a Abraham que guardara su pacto, él y su descendencia a lo largo de las generaciones. Este es mi pacto entre yo y tu descendencia. Todos los varones deben ser circuncidados. Serás circuncidado en la carne del prepucio, y esto será una señal del pacto entre yo y vosotros. Génesis 17, 10, 11. Varón entre vosotros debe ser circuncidado. Tendréis que circuncidar la carne del pene, y esto será una señal del pacto entre yo y vosotros. 8 días después de su nacimiento, todo niño debe ser circuncidado, incluyendo a los nacidos en su hogar y a los adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será una marca permanente del pacto, y cualquiera que no esté circuncidado, habiendo cumplido la edad, será excluido de su pueblo, rompiendo el pacto. Génesis 17, 14.
Al octavo día después del nacimiento de cada uno de ellos, esto incluye a tantos nacidos en la familia adquirida por dinero. Dios hizo una declaración respecto a Sarai, esposa de Abraham, que ahora se llamaría Sara. La bendeciría y le daría un hijo, Isaac, destacando que su descendencia sería notable, engendrando naciones y reyes. Génesis 17, 15, 16, y de ahora en adelante no serás más llamada Sarai, te bendeciré y serás madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ti. Abraham cayó de bruces y rió preguntando, ¿puede un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Puede Sara de 90 años dar a luz? Abraham expresó su deseo para Ismael, pero Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo, Isaac, y le daría descendencia en exceso. Génesis 17, 19, 21. En cuanto a Ismael, lo he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicarse en gran manera. Él será el padre de 12 líderes y haré de él una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, que Sara dará a luz el próximo año. En este mismo tiempo, la saga de la alianza divina continuó entrelazando los destinos, las promesas y la formación del pueblo elegido. Apenas cesaron las palabras divinas, Dios se separó del lado de Abraham. Abraham tomó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y a todos los adquiridos con dinero, y circuncidó la carne de sus prepucios ese mismo día, como Dios había mandado. En los días en que Abraham alcanzó la edad de 99 años, según el designio divino, fue sometido a la circuncisión, y su vástago Ismael, el cual contaba con 13 años, también fue circuncidado en la carne de su prepucio. En esa misma jornada, Abraham, Ismael y todos los varones de su morada, tanto los nacidos en su seno como aquellos obtenidos mediante trueque con monedas, extranjeros en su origen, fueron circuncidados. Esta acción marcó el cumplimiento de un pacto con el Altísimo, una señal indeleble que vinculaba a Abraham, Ismael y todos aquellos que habitaban bajo su techo a esta divina promesa. La dicotomía entre la grandeza nacional y la vivencia del pacto revela numerosos aspectos sobre lo que realmente implicaba dicho compromiso. La promesa de grandeza nacional se halla consignada en Génesis 21, 13, 18. Aclara que el pacto no debe ser equiparado únicamente con la circuncisión, aunque dicha identificación pudiera parecer necesaria, según Génesis 17, 10. Aunque Ismael fue circuncidado conforme al mandato divino, esta no constituye la señal distintiva del pacto. A pesar de ello, Abraham y Sara consideraron a Ismael como el vástago prometido por Dios, incluso después de que el Señor revelara que Sara engendraría un hijo. Abraham se mostró perplejo respecto a por qué era necesario, en lugar de tener a Ismael como heredero, incluso después del nacimiento de Isaac. A pesar de la situación, Abraham trató con bondad a Ismael y se entristeció ante el deseo de Sara de rechazarlo. Sara, por su parte, visualizó a Ismael como una amenaza a la posición de Isaac en la familia y buscó que Dios lo expulsara. Aunque el texto proporcionado ya ostenta una puntuación adecuada, se permite una revisión para mejorar la estructura y legibilidad. Con el advenimiento de un vástago en sus años seniles, según Génesis 21, versículos 1, 2, el Señor visitó a Sara conforme a su palabra y obró en ella como le había prometido. Sara concibió y dio a luz a un vástago, Isaac, a Abraham en sus años avanzados, en el tiempo designado por el Altísimo. Las vicisitudes familiares de Abraham, las promesas divinas y las interacciones personales continuaron esculpiendo el destino de estas figuras bíblicas, dejando su huella en el relato de la fe. Así transcurrió el tiempo, según la revelación divina a Abraham. Isaac creció y fue desvinculado de la lactancia. Abraham organizó un banquete magnífico el día que Isaac dejó de ser amamantado. Sin embargo, Sara observó con desdén al vástago de Agar, la mujer egipcia que había dado a luz a Abraham.
Esto la turbó profundamente y le instó a Abraham a expulsar a Agar y a su vástago Ismael. Insistió en que el hijo de la sierva no compartiera el mismo estatus que Isaac, Génesis 21, versículos 10-11. A pesar de su consternación, Abraham obedeció a Dios y desterró a Agar e Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Abraham se levantó temprano, preparó provisiones y las entregó a Agar. Luego los envió al desierto de Beerseba, Génesis 21, versículos 14-16. Agar, ya sin agua, colocó al niño bajo un arbusto. Desesperada, puso a Ismael sobre un arbusto y se alejó. Pero Dios escuchó el llanto del niño, y el ángel del Señor consoló a Agar, prometiendo hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Ismael creció en el desierto de Parán, perfeccionando su habilidad con el arco. Génesis 21, versículos 17-21. Entonces Dios escuchó al niño y el ángel de Dios del cielo llamó a Agar y le dijo: ¿Qué te aflige, Agar? No temas. Dios ha oído el llanto del niño. Donde lo dejaste, levanta al niño y llévatelo de la mano, porque yo lo haré una nación grandiosa. Dios abrió sus ojos y vio un pozo. Fue allí, llenó el odre de agua y dio de beber al niño. Ismael creció en el desierto de Parán y se destacó como hábil arquero. Su madre le buscó una esposa de la tierra de Egipto. Génesis 21, versículos 17-21. En ese mismo periodo, Abimelec se erigió como comandante de su ejército. Ambos buscaron un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición divina sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelec por un conflicto relacionado con un pozo. Génesis 21, versículos 32-34. Así, Abraham trató con Abimelec y ambos juraron en nombre de Dios. Abraham entregó a Abimelec 7 ovejas como símbolo de acuerdo y llamaron al lugar Persiba, porque allí ambos habían jurado. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Agar continúan revelando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas dieron forma a la historia de estos personajes. La determinación de Abraham de desterrar a Agar e Ismael parecía ir en contra de las costumbres ancestrales. Aunque los hijos de los siervos podían ser degradados, la expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera el mandato divino, a pesar de ser contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en sintonía con las normas de la época. Esta acción plantea la pregunta de si Ismael representaba alguna amenaza específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. El término burlarse en Génesis 21, versículo 9, es ambiguo en cuanto a su significado real. El texto menciona que Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose. No está claro si Ismael se estaba burlando o jugando con Isaac. La palabra burla es ambigua en su significado y no necesariamente implica una burla. En el libro de los Jueces, la misma palabra se utiliza para describir a personas que se divierten. Jueces 16, versículo 25. La historia de Ismael se alinea con las declaraciones de Dios sobre él. A veces, los ismaelitas son presentados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 16, versículo 12. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades que surgen a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje, cuya mano estaría contra todos, y la mano de todos estaría contra él. Por eso, te invito a que le des clic a este video que aparece en pantalla, y tenemos otro video que seguro será de tu interés. Quédate con Dios, y nos vemos en el próximo video.